Leyendas de todos los tiempos. La leyenda de la muñeca maldita. Hace muchos años, en un pequeño y remoto pueblo rodeado de densos bosques, vivía un anciano juguetero llamado Ezequiel. Era un hombre solitario y excéntrico que pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando en su taller, creando juguetes de madera y porcelana. A medida que pasaban los años, su taller se llenó de hermosas y delicadas creaciones, pero una en particular destacaba entre todas, una muñeca de porcelana. Ezequiel había dedicado años de su vida a crear esa muñeca. Su obsesión por perfeccionar cada detalle era evidente en cada fibra de la muñeca. Tenía cabello dorado, ojos azules profundos y un vestido de encaje blanco. Su expresión era dulce, y su rostro parecía emanar una inocencia sobrenatural. Cuando los niños del pueblo veían la muñeca en el escaparate del taller, quedaban hipnotizados por su belleza y deseaban tenerla. Pero a medida que el tiempo pasaba, los rumores comenzaron a circular por el pueblo sobre el juguete maldito que Ezequiel había creado. La leyenda decía que el anciano había recurrido a la magia oscura y al vudú para dar vida a la muñeca. Supuestamente, la muñeca había sido fabricada utilizando trozos de tela de ropa de personas fallecidas, y su alma estaba atormentada por espíritus malévolos. La historia decía que la muñeca podía moverse durante la noche y que, cuando lo hacía, sus ojos adquirían un brillo maligno. A veces, se decía que la muñeca hablaba en susurros ininteligibles, provocando escalofríos en quienes la escuchaban. La gente afirmaba que había experimentado extrañas pesadillas después de pasar tiempo cerca de la muñeca y que, en ocasiones, había causado accidentes inexplicables. A pesar de los temores y advertencias, algunos residentes del pueblo todavía querían tener la muñeca maldita en su poder. Consideraban que su belleza era demasiado irresistible para resistirse a la tentación. Una de esas personas fue una joven llamada Isabella. Isabella era una niña curiosa y aventurera que vivía con sus abuelos en una casa cercana al taller de Ezequiel. Fascinada por la muñeca, visitaba el taller todos los días y pasaba horas admirándola en el escaparate. Sus abuelos, conscientes de la leyenda, trataron de disuadirla, pero la atracción era demasiado fuerte. Un día, Isabella no pudo resistir más y entró furtivamente en el taller de Ezequiel mientras él estaba ocupado en su trabajo. Tomó la muñeca maldita y la escondió bajo su abrigo, llevándola a su casa. La escondió en su habitación y, por la noche, mientras todos dormían, observó a la muñeca con ojos brillantes. A medida que pasaban los días, Isabella comenzó a notar cosas extrañas que sucedían a su alrededor. Los objetos se movían por sí mismos, las luces parpadeaban y tenía constantes pesadillas que la dejaban agotada al despertar. Además, la muñeca parecía cambiar de posición durante la noche, a pesar de que ella siempre la dejaba en el mismo lugar. Cada vez más asustada, Isabella finalmente decidió deshacerse de la muñeca. La escondió en una caja y la llevó al bosque, pensando que si dejaba la muñeca lejos de su casa, se liberaría de la maldición. Pero la muñeca volvió misteriosamente a su habitación la siguiente noche. Desesperada, Isabella decidió regresar al taller de Ezequiel para pedir ayuda. Al contarle su historia al anciano juguetero, éste le explicó la verdad detrás de la muñeca. Él no había utilizado magia oscura para crearla, pero sí reconoció que había experimentado con una técnica especial de esculpido para darle una apariencia más realista. Ezequiel le advirtió que la muñeca no estaba maldita, pero que había adquirido cierta energía de las manos del artesano que la creó. Su obsesión y dedicación a la muñeca habían impregnado la porcelana con una especie de aura inusual, pero no tenía ningún poder sobrenatural real. Al escuchar esto, Isabella se sintió aliviada y avergonzada al mismo tiempo. Regresó a casa con la muñeca y decidió aceptarla tal como era, no como un objeto maldito, sino como una pieza de arte única. A medida que pasaba el tiempo, las cosas extrañas dejaron de suceder, y la muñeca recuperó su aspecto inofensivo y hermoso.
Isabella aprendió una lección valiosa sobre la importancia de la cautela con las historias que se escuchan y cómo la imaginación puede tejer narrativas inquietantes alrededor de cosas simples. La leyenda de la muñeca maldita se desvaneció con el tiempo, y la muñeca de porcelana se convirtió en un tesoro apreciado en la colección de Isabella. Y así, la muñeca maldita, que en realidad no era maldita, dejó de ser una fuente de terror en el pueblo y se convirtió en una historia sobre cómo los miedos y las supersticiones pueden crear mitos que perduran a lo largo de los años. La muñeca siguió siendo testigo silencioso de la vida en el pequeño pueblo, llevando consigo la leyenda que la envolvía y recordándonos que, a veces, la verdad puede ser mucho menos aterradora de lo que imaginamos.